que sin más, iniciemos. Y bueno, muchachos, llegamos al Parque Los Chorros, así que acompáñame a esta mágica aventura. Hola chicos, y nos encontramos en la estación Generalísimo Francisco Miranda, y el día de hoy, por el calor que hace, nos dirigiremos a un parque maravilloso ubicado en los Dos Caminos, el Parque Los Chorros. Para desplazarnos en el metro de Caracas utilizamos actualmente unas tarjetas que venden en taquillas, las tarjetas metros, que son las que presentamos los torniquetes, ¿de acuerdo? Para poder viajar. El costo del pasaje actualmente está en 2 bolívares, así que las recargamos con las taquillas para poder desplazarnos en las unidades de metro. Así que fíjate. La Compañía Anónima del Metro de Caracas es considerado actualmente como el sistema de transporte público vial más importante, rápido, económico, extenso y confiable, que sirve a las ciudades de Caracas, Los Teques, los valles del Tuy, y se están construyendo los metros de Guarén y Guatire. El Metro de Caracas inicia sus labores el 2 de enero de 1983 con 6.7 kilómetros y en la actualidad cuenta con una longitud total de 67 kilómetros. Actualmente el servicio se distribuye en 4 líneas con solamente 3 nombres, que suman un total de 44 estaciones. Las líneas son independientes entre sí. Por ejemplo, la línea 1, Propatria Palo Verde, es la línea más antigua del sistema Metro de Caracas, inaugurada en 1983. Atraviesa la ciudad de oeste al este y tiene una extensión de 20,36 kilómetros y cuenta con 22 estaciones. Aquí los asientos azules son para las personas de tercera edad, mujeres embarazadas o personas con discapacidad. A efecto de nuestro viaje nos sentaremos en los otros asientos. La línea 2 del Metro de Caracas está conformada por 3 estaciones. Se inauguró en el año 1987 y cuenta con 17,81 kilómetros de longitud. La línea 3, primera fase, conformada por Plaza Venezuela, El Valle, comenzó en 1994. Tiene 4,38 kilómetros de extensión y 4 estaciones. Por último, el tramo 2 y la primera fase de la línea 3, que conecta El Valle a La Rinconada, se inauguró en el 2006 y comunica a los habitantes del Valle del Tuy con el Metro de Caracas. La línea 4, que es la extensión de la línea 2, Capuchino Zona Rental, fue inaugurada en el 2006 y tiene una extensión de 5,5 kilómetros con 4 nuevas estaciones. A efectos de nuestro viaje, nos quedamos en la estación Los Dos Caminos, correspondiente a la línea 1 del Metro de Caracas. Chicos, y llegamos a la estación de Los Dos Caminos, esas camioneticas que están allá.
son las que nos van a llevar al Parque Los Chorros, ¿de acuerdo? Pero primero vamos a comprar unos pancitos dulces para poder comer algo allá arriba, así que síganme. Y nos acercamos a la panadería Los Chamos. Esta panadería en particular tiene variedad de productos a precios accesibles. Es por ello que iniciamos nuestra aventura adquiriendo algunas piñitas para poder consumirlas en el Parque Los Chorros. La panadería Los Chamos es un local pequeño, pero posee un hermoso diseño y es un lugar acogedor. Es bien administrado y atendido por el personal que allí labora. Así que iniciamos nuestra compra. Ok chicos, acabamos de salir de la tienda y nos compramos 8 piñitas para comerla en el Parque Los Chorros. Miren cuánto salió, o sea, 8 piñitas por $1, ¿ok? Entonces, este es el monto que nos salió. El dólar está en 24.12 a la tasa del Banco Central del día de hoy. Hoy es domingo, entonces, bueno, así está el dólar el día de hoy y ese es el precio que nos salieron las piñitas. Ahora sí, vamos a continuar nuestro recorrido. Continuamos el recorrido agarrando las unidades que nos llevarán al parque. El costo del pasaje se encuentra actualmente en 7 bolívares, así que procedimos a cancelarlo para luego ingresar a la unidad correspondiente. Chicos, para entrar al parque son 11 bolívares los adultos y los niños están exonerados. Así que voy a utilizar 2 billetes de 10 que están vigentes en este momento, ¿de acuerdo? Y voy a completar con billetes de 500 para llegar a los 11 bolívares. ¿Está bien? Entonces vamos a hacer la cola. Buenos días, ¿cómo está? Bienvenido. 11 bolívares de ingreso por persona. Ya te voy a dar ¿Cómo estás? Excelente. Aquí está, para completar 2 personas. ¿Viene con él? Sí. Aquí le van a chequear el bolsillo, ¿viste? Perfecto. Estos son los tickets. Gracias. Son bienvenidos. Pasen por acá, ya le chequean el bolsito. Gracias. Adelante, bienvenidos. Ajá, no está permitido bebidas alcohólicas, ni jabón, nada de eso. Ok, chévere. Gracias. Gracias a ustedes. Feliz día. Igual. Ok, chicos, ingresamos al Parque Los Chorros. Vamos a ver qué nos depara este mágico lugar. Así que síganme, vamos a continuar el recorrido. Recorrer el maravilloso paisaje natural del Parque Los Chorros es una experiencia inigualable. Apreciar la frescura que brindan sus árboles, escuchar el trino de sus pájaros y contemplar sus pequeñas pero majestuosas caídas de agua es sentir que se está en un oasis en plena ciudad capital. Ok, ya le explico. Sí, ajá.
De perro caliente y hamburguesa. Ok, te explico. Los perros, ¿verdad? El perro tradicional es de $2, que viene con papitas, cebolla, salsa tradicional, ¿ok? Pero si quieres el combo viene así. 2 perros, raciones de papa y un refresco bombita en $6, ¿sí? Ok. Si quieres el de hamburguesa, sería hamburguesa tradicional de carne con raciones de papa y una bombita de refresco. Y esa de la hamburguesa es de $6. También, Ok. son iguales. Y la de perro también la diferencia es que son 2 perros. Que son 2 perros. Exacto. La hamburguesa es de Exacto. Gracias, porque tú Estamos a la orden, que disfruten el parque. porque tú el gusto me hicieron. ¿Cómo? Porque tú el gusto hablar. Con Gabriel, mucho Gabriel, gusto. un placer. Hasta luego. Feliz día. Feliz día igualmente. El Parque Los Chorros se encuentra ubicado en las faldas del Guaraíra Repano, al norte de la ciudad de Caracas. Fue inaugurado como parque de recreación por Imparques el 7 de agosto del año 1971. El objetivo fue incentivar la preservación de sus espacios y promover el esparcimiento, la recreación pasiva y el cuidado del paraje natural. Posee una extensión de 4,5 hectáreas. El Parque Los Chorros cuenta con una cascada de 20 metros que es alimentada por Quebrada Tocomé, así como pozos artificiales, diversos tipos de árboles y una gran biodiversidad. El parque cuenta con variadas atracciones que permiten a sus visitantes disfrutar de momentos de aventura en la ciudad. Una de las mayores diversiones del Parque Los Chorros es el salto desde las rocas al pozo alimentado por las cascadas. Para los más jóvenes, existen varios tipos de pozos artificiales en donde pueden bañarse y nadar. Quienes disfrutan de actividades más apacibles encuentran en los caminos naturales y el mirador lugares para deleitarse con exóticos del paisaje natural, meditar o hacer yoga. Las caídas de agua, la casona al estilo alemán, las áreas para hacer picnic, la cafetería, los parques infantiles y el simpático tronco móvil inspirado en los picapiedras son algunas de las atracciones del lugar. La fuente de la cual manan las diáfanas y cristalinas aguas del Parque Los Chorros es del río Tocomé. De todos los afluentes del Valle de Caracas, este es el que nace a mayor altura. La cuenca se localiza a 2.200 metros sobre el nivel del mar, desde el pico oriental del Guaraíra Repano a la altura de la Fila Maestra. Este río discurre una extensión de 13,5 kilómetros cuadrados hasta la margen derecha del río Guaire. Actualmente, muchas de las pozas y cascadas encontradas en la parte superior del parque se encuentran inhabilitadas,
Lo que es permitido es poder visitar la primera y hacer una cola para visitar la poza siguiente. Así que realizaremos nuestra cola para tomarnos las fotografías. Río Tocomé es uno de los mayores atractivos del parque, que permite a los visitantes entrar en contacto con la naturaleza, llenar los pulmones preciados de oxígeno provenientes del Guaraíra Repano y alejarse del mundanal ruido de la ciudad capital. Antes de convertirse en parque recreacional, este famoso balneario se convirtió en el principal centro recreativo de la capital en 1915. En sus alrededores, las familias adquirían o alquilaban viviendas para vacacionar. Fue a partir del año 1971 que Imparques lo acondicionó y comenzó a administrarlo. Ese sí está más arriba, imagino, ¿no? Sí, allá están cosas de Chacarito, esas cosas de Chacarito, Chacao, quebradas, que son quebradas, pues. Quebrada Chacaíto, Chacao, ¿no? Las que están ahí arriba. Por el ladrillo no se accede, ¿o sí? No mucho porque hay mucha vegetación. Dentro de sus espacios se puede contemplar la rica biodiversidad de su vegetación, compuesta por cascarón, bucare, bambú, eucalipto, yagrumo, cují, ceibas, caobo y clavellín. Entre sus árboles podemos encontrar los mangos, guanábanos, guayabos, jobos y mamón. Y entre la avifauna está compuesta por ejemplares de guacharacas, paraulatas y querequeres. Además, se pueden observar ardillas, rabipelados de noche, zorros, cangrejos, perezas, paraulatas y venados. Bueno chicos, esto ha sido todo por el día de hoy. Ya realizamos nuestra visita al Parque Los Chorros. Si te encuentras aquí en Caracas, por favor no te pierdas de visitar este mágico lugar. Nos vemos en una próxima edición. Hasta luego.